Ciudades Invisibles. Recién nos mandaba un mensaje Jorge Cabrera, el alcalde del municipio C, y decía, qué programón. Bueno, muchas gracias Jorge, de verdad, por ese mensaje. Él mandaba el saludo, por supuesto, a su colega, alcaldesa Leticia de Torres, y la destacaba justamente como una política, una vecina con grandes agallas para la construcción de convivencia. Así que muchísimas gracias, Jorge, por estar allí prendido a la audiencia, por supuesto, y mandándonos el mensaje. También, por supuesto, para Nevsky, que todas las mañanas nos manda un mensajito para saber cómo andamos, y sabemos que todavía, por supuesto, cuando Fernanda está con alguna nana, más todavía, siempre está al pie del cañón. También le mandaba, por supuesto, Jorge Cabrera, un saludo a quien va a ser nuestro invitado de la segunda media hora de Ciudades Invisibles, que va a ser Gonzalo Sibila, secretario general del Partido Socialista, porque, bueno, el pasado 30 de mayo se cumplió el centenario de Vivian Trías, y hay una larga fila de actividades que ahora vamos a estar conversando con Gonzalo, que forman parte justamente de la conmemoración de la figura de Vivian. Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido a Ciudades Invisibles. Bien, muy bien, un gusto conversar con ustedes. Gracias por llamarme. Por favor, el gusto realmente es nuestro, porque es importante difundir, comunicar varios de las actividades, como decíamos, de las propuestas en torno a la figura de Vivian Trías como político, como pensador, como militante social, justamente en este centenario de su nacimiento, que tanto, por supuesto, la Fundación como el Partido Socialista de alguna forma se propusieron llevar adelante y conmemorar. Hay distintos coloquios, pero te quiero dejar un poco rienda suelta para encuadrar los festejos y esta conmemoración del centenario. Sí, bueno, 100 años de Vivian Trías para el Partido Socialista de Uruguay es particularmente importante, ¿no? Para nosotros Trías fue algo así como un refundador del partido. Esto José Díaz siempre lo expresa de esta manera. Creo que es una manera bastante gráfica de decir que Vivian vino a cambiar muchas cosas dentro del partido y vino a hacer un aporte a la izquierda uruguaya que trasciende al Partido Socialista, ¿no? Las celebraciones, los festejos, estos encuentros de reflexión sobre distintos temas, en estas horas uno sobre la cuestión agraria, por ejemplo, pero después van a seguir otros seminarios, están organizados por la Fundación Vivian Trías, que, como ustedes saben, es una fundación que no está directamente vinculada a ningún partido político. José Díaz, fundador de la Fundación Vivian Trías, en el año 95, trató siempre de insistir con esta idea, ¿no? Una fundación plural, donde caben distintas miradas, distintos pensamientos, y que no esté alineada con un partido político en particular. El pensamiento de Vivian Trías sí es una gran fuente de inspiración, entre otros para muchos compañeros y compañeras que trabajan desde la Fundación en fortalecer una vertiente de pensamiento comprometida con la transformación de la realidad, con una transformación de fondo, de raíz, y con una mirada creativa, original, nacional, latinoamericana. Esta es capaz que la característica más típica del pensamiento de Trías, ¿no? En un mundo de la izquierda muy signado por el europeísmo, por visiones importadas, por la lectura y el análisis de otras revoluciones en otras partes del mundo, Trías, haciendo toda esa lectura y abrevando en toda esa lectura, viene a aportar una mirada que entronca con la propia historia del Uruguay, con sus luchas, con sus tradiciones, con la historia de nuestro pueblo, ¿no? En el entendido de que la historia no se cambia desde afuera de la historia, sino desde adentro de la historia. Y para Trías, lo nacional y lo popular son dos componentes centrales de cualquier proceso de transformación social que quiera ir hacia cambios de fondo, hacia cambios radicales, ¿no? Simultáneamente con este aporte de Trías,
en otras partes de nuestra América Latina otros referentes. Pienso, por ejemplo, en Abelardo Ramos, en varios referentes del revisionismo histórico y distintos referentes políticos, traían miradas que dialogan muy bien con la mirada de Trías, pero la característica bien propia de Trías es que toda esta lectura la hace desde el marxismo, desde el materialismo histórico, con cabeza propia, como él mismo reivindica, y con un análisis muy, muy exhaustivo de la realidad en la que vive, ¿no? Los estudios económicos, por ejemplo, Vivian Trías, toda la caracterización que él hace de lo que llama la rosca, ¿no? O las 500 familias que detentaban el poder económico, esa constelación de poder económico, político, social en el Uruguay, es un análisis que no tuvo muchas actualizaciones después de Trías, ¿no? Unos estudios importantes de Stolovich, unas décadas después, y poca cosa más, ¿no? Ahora estamos viendo cómo resurgen algunos estudios sobre la riqueza, pero en general tenemos una academia y una izquierda política también que habla mucho de la pobreza, pero le cuesta adentrarse en ese mundo obviamente muy opaco, muy poco claro, muy poco conocido, porque el poder justamente tiene la característica de hacerse invisible, ¿no? Una de las formas de ejercer el poder de dominación, el poder de dominio, es mostrándose poco, hablando poco, en definitiva exponiendo poco ese factor de poder. Bueno, frente a muchas capas de encubrimiento, frente a poca claridad respecto de cómo funcionan algunos resortes de poder, decía que nos viene costando como izquierda volver a hacer esto que hizo Trías, ¿no? Que es adentrarse realmente en un estudio serio de los factores de poder. Y bueno, hoy hay algunos estudios que yo creo que abrevan en eso, estudios sobre la herencia, estudios sobre la acumulación de riqueza en el Uruguay, que obviamente en un mundo muy transnacionalizado, donde también las cadenas productivas, los procesos de acumulación han cambiado mucho, nos permite volver a denunciar cómo en pocas manos, en pocos grupos económicos, en pocas familias también, en algunos sectores, se concentra mucho el poder. Y bueno, Trías era un convencido de que sin un análisis certero de la realidad era muy difícil encarar un proceso de transformación profunda, ¿no? Es que Gonzalo, esto que vos decías, por ejemplo, de que de que no se ha agregado tantos libros encima de la obra de Trías, me hace dar cuenta también de lo vigente que sigue, ¿no? La cuestión de la rosca bancaria, a pesar de estas transformaciones digamos, de cómo se manejan algunas cuestiones más a nivel transnacional, sigue completamente vigente, y lo que podemos leer en su obra aplica a este año 2022, lamentablemente, no tenemos que decirlo así. Sí, seguro que con variantes, con cambios, porque la realidad nunca queda estática, ¿no? En una actividad que se hizo hace poco en Las Piedras, a mí me gustaba reivindicar también esta idea de que a Trías seguramente no le agradaría que repitiéramos su obra como una especie de recetario, porque justamente él se opuso mucho a esas miradas medio enlatadas de una izquierda que importaba o que traducía mecánicamente pensamientos que eran de otro momento histórico o de otra realidad. Pero sin duda que hay una vigencia sustancial de estas categorías que vos traías ahora, ¿no? Hay que hacer un análisis muy, muy cuidado de cómo estas cosas se aplican en la realidad que tenemos hoy, pero la concentración de poder es un dato. Bueno, hoy estamos asistiendo en este contexto que llamamos de crisis, ¿no? A una tremenda privatización de las ganancias que producimos todos los uruguayos, ¿no? El trabajo es el factor que produce la riqueza, la explotación del trabajo es la que produce la acumulación de riqueza en pocas manos. Y hoy tenemos una realidad en la cual, después de haber socializado pérdidas, un contexto de recesión económica, pandemia,
crisis internacional, etcétera, bueno, tenemos un repunte de la economía con privatización de las ganancias, ¿no? Y esto es producto de que hay una constelación de poder muy fuerte, muy poderosa, valga la redundancia, que es la que controla también los aspectos medulares de las políticas públicas, pero que además reproduce su poder en la base misma de la sociedad, ¿no? Nosotros cuando hablamos de los temas de la justicia social, en general nos enfocamos en los temas de la llamada distribución secundaria, es decir, cómo el Estado, a través de los impuestos y de las políticas públicas, distribuye un conjunto limitado de recursos. Pero hay un primer componente, que es el que Trías trabaja muchísimo en su obra, que tiene que ver con la distribución primaria, que es cómo en el propio proceso productivo hay una tremenda desigualdad que, bueno, queda muy patentizada, digamos, en la distribución entre salarios y ganancias, ¿no? Todo este debate que estamos teniendo hoy en el Uruguay sobre los precios, sobre la inflación, etcétera, bueno, tiene que ver también con esto, con cómo hay una puja distributiva que se procesa no solamente a través de las decisiones que toma el Estado en términos de políticas públicas, sino de los precios que fijan los empresarios, de cómo se van arrastrando también en las cadenas de determinados condicionamientos, que muchos tienen que ver con factores externos, pero también cómo van ganando distintos actores una parte de la tajada, ¿no? Y la caída del salario real que estamos viviendo también en estos años es una expresión de cómo esa constelación de poder bueno, se fortalece incluso en un contexto donde la economía crece y la prioridad desde un punto de vista podríamos decir social, obviamente, y hasta lógico, si pensáramos en un ordenamiento de la sociedad, bueno, el foco tendría que estar puesto en recuperar el ingreso de los que han caído y no de los que están mejor. Pero bueno, esa es una desigualdad constitutiva del sistema capitalista que Trías la muestra en clave latinoamericana. Él, por ejemplo, va a decir, contrariamente a lo que sostenían otros actores y pensadores de la izquierda, que en el Uruguay no existe una burguesía nacional. Él va a decir, no hay burguesía nacional en el Uruguay. En el Uruguay hay una burguesía local, pero esa burguesía juega para intereses externos. Es un proyecto que se realiza en relación con intereses imperialistas, y no hay un proyecto posible de desarrollo que tenga como clase nacional a la burguesía. Él planteaba la necesidad de justamente postular como clase nacional a la clase trabajadora, a las grandes mayorías populares, y desde ese actor social construir el cambio. Y ahí es que Trías afirma algo que retoma de Marx, y a mí me gusta siempre recordar, que es esto de que las grandes transformaciones, las grandes revoluciones no se van a hacer por la debilidad de los fuertes, sino por la fortaleza de los débiles. Y esto es un llamado a justamente crecer desde la debilidad, ¿no? Que es una cosa a la que no estamos acostumbrados, es un mensaje muy contrahegemónico. Lo que nos permite crecer es la debilidad. Miremos cómo hoy, en esta realidad tan difícil que tiene el Uruguay, crece un mundo de organización y de conciencia en las ollas populares, por ejemplo. Nadie romantiza esto, ¿no? No es que bueno que hay ollas populares, no. Ojalá no tuviera que haber ollas populares, pero esa debilidad del abajo que necesita, de un abajo que demanda, que reclama por la injusticia, se traduce en fortaleza cuando hay relación, cuando hay organización, cuando nos juntamos con otros y nos juntamos desde un proyecto que está vinculado justamente con la lucha por la dignidad, ¿no? Entonces creo que ese camino es un camino que Trías marcó muy claro, lo marcó con un fuertísimo humanismo, un humanismo radical, un humanismo socialista, con mucho método para analizar la realidad y con mucha creatividad, que creo que son cosas que tenemos que retomar. Hablaba Gonzalo del no asociar la figura de Vivian solamente a un partido político, y sin duda que en un tiempo político totalmente distinto al actual, y a lo largo de la historia ha trascendido el Partido Socialista, ha trascendido la izquierda como tal, pero también hoy es una figura que de alguna forma, con su pensamiento y con traer a los tiempos de hoy su pensar revolucionario,
ayuda al Partido Socialista a encauzar también la formación y la emergencia de sus nuevos valores. Sí, a ver, para el partido mirarse en un referente como Vivian es muy importante, ¿no? Porque, bueno, uno tiene también en esos testimonios una fuente de inspiración. Y yo creo que el momento que estamos viviendo hoy en el mundo y en el Uruguay es un momento convulsionado, un momento que tiene algunas similitudes con aquel momento que le tocó vivir a Vivian. Distinto a muchas cosas, claramente la historia nunca se repite igual, pero una etapa de crisis civilizatoria, ya a esta altura prolongada, con síntomas de descomposición, ¿no? A veces uno mira las cosas que pasan alrededor y que nos pasan, ¿no? Y hay una tremenda crisis de sentido. Hay por un lado una crisis de instituciones tradicionales que claramente está ahí y que no terminamos de conceptualizar o de orientar en el sentido de un proyecto superador y no de un retroceso. Hay una emergencia de factores de ultraderecha, ultraconservadores que también están jugando un papel. Hay una crisis de legitimidad de la política muy fuerte. Bueno, entonces en este combo, ¿no? Que tiene hasta conflictos interimperialistas en algunas partes del mundo desplegándose con violencia, pero signando en general la vida del mundo, una reconfiguración geopolítica. Bueno, esta realidad tan cambiante, tan incierta, tan violenta, es una realidad que tiene algunas similitudes con aquella, y yo creo que nos exige también un movimiento, un viraje, ¿no? Un cambio profundo en nuestras prácticas y en nuestra forma de pararnos frente a la realidad que estamos viviendo. Es decir, no basta con una propuesta progresista que plantee, bueno, frente a el salvajismo, la barbarie de la dominación y de la desigualdad, algunas políticas para redistribuir, sino que necesitamos ir al fondo, ir a la raíz de los problemas. Entonces, mirarnos en Trías, como fue mirarnos en Frugón y en otro tiempo histórico, y así en otros referentes, para nosotros es muy importante porque de alguna manera nos vuelve a convocar a hacer un aporte que el socialismo uruguayo en momentos clave lo ha sabido hacer, de una respuesta radical, de una respuesta que vaya a la raíz de los problemas y que no maquille la realidad ni tome prestadas las categorías más usuales que nos generan más comodidad o que nos generan menos conflictos, sino que relabore teoría y relabore práctica, porque la teoría sin la práctica no es nada, ¿no? No hay teoría revolucionaria sin práctica revolucionaria, ni viceversa. Entonces, yo creo que aquí hay un enorme desafío, que lo tenemos que encarar. No es seguramente el pensamiento hegemónico, incluso el pensamiento hegemónico dentro de la izquierda a nivel mundial, no está dando en el clavo de algunas de las cosas que nos plantea como desafío esta crisis civilizatoria que tenemos, esta brutal crisis capitalista de larga duración que estamos viviendo. Entonces, mirar la elaboración y el tesón, la persistencia de Trías también en buscar respuestas alternativas, equivocándose muchas veces, ¿no? Y acertando en otras, creo que es para nosotros como socialistas uruguayos, al Partido Socialista y a los muchos miles de socialistas que hay en el Uruguay, más allá del Partido Socialista, es una convocatoria, una invitación a poner toda la fuerza, toda la energía, todo el esfuerzo intelectual, toda la convicción y el esfuerzo ético, moral también por construir un paradigma nuevo de transformación social. Uh-huh. Y en eso justamente de también reivindicar, por supuesto, la dimensión académica, la dimensión como pensador de Vivian Trías, es que se encuadran esta serie de coloquios que se van a estar realizando en la Facultad de Ciencias Sociales. El primero de ellos comienza mañana, 14 de junio, y que se va a llamar Imperialismo, Rosca y Cuestión Agraria, pero estos siguen incluso hasta a mediados de agosto. En la web de la Fundación Vivian Trías y en las redes sociales se puede encontrar allí en detalle todos los coloquios que se realizan, ¿verdad?
Sí, ahí van a encontrar todo lo que está haciendo la Fundación, realmente mucho. Nosotros, como ustedes saben, como partido estamos atravesando un momento importante de congreso partidario. Tenemos un congreso el 2 y 3 de julio, una elección de nuevas autoridades el 7 de agosto. En todo ese proceso también el homenaje a Trías y a estos 100 años de vida y a este tremendo aporte a la izquierda, después también de algunos ataques muy injustos que ha recibido, va a estar presente, pero quiero especialmente saludar el trabajo de la Fundación, porque bueno, es una institución sostenida sobre la base del esfuerzo. Yo siempre nombro a José porque realmente lo que ha hecho por sostener la Fundación, por editar primero las obras de Trías, después por sostener la Fundación, por dialogar con distintas miradas, siempre con el pluralismo que lo caracteriza y también con la radicalidad que lo caracteriza. Creo que es de un valor inmenso, pero bueno, junto con José un montón de compañeros y compañeras más, de académicos, de referentes sociales, etcétera, que bueno, ahí tienen siempre con mucho esfuerzo prendida la llama de esta necesidad de pensar, de reflexionar, de compartir ideas, y bueno, y ahora están encarando también un homenaje ambicioso, porque son varios seminarios sobre varios temas que permiten ir recorriendo la obra de Trías, que creo que son muy recomendables. Tal cual que sí. Gonzalo, muchísimas gracias por estos minutos en Ciudades Invisibles. No, les agradezco a ustedes, gracias Diego, gracias Álvaro, desde Paysandú, desde La Heroica. Bueno, un saludo a Fernanda, que sé que está en cama recuperándose, y también a Jorge Cabrera, que vi por ahí que escuché que saludó. Sí. Un abrazo al compañero y a Leticia, que sé que estuvo hace un rato. Gracias por la llamada y adelante con esta comunicación alternativa y cooperativa, que eso también es un signo y una seña de identidad de las cosas que tenemos que cambiar. Vamos arriba, un gran abrazo. Nos acompañaba entonces secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Sibila. Estás escuchando Ciudades Invisibles.